Pues buenas tardes. Como nos ha dicho nuestra introductora, a ver quién habla después de tan brillante exposición de José Lladó. Pero de lo que ha dicho, aparte del arcano de la tarifa, que eso todavía muchos se lo preguntan, ya no existen tarifas, ahora hay precios afortunadamente, pero en su día nadie sabía cómo se hacía la tarifa. Mucho más importante es otra cosa que él ha contado, que es la historia de cómo una empresa empieza a producir en España, a desarrollar su propia tecnología y acaba siendo un gran exportador. España hoy en día es un gran exportador de servicios. Yo también llevo el turismo y el turismo es uno de nuestros grandes sectores exportadores, sin duda ninguna. Somos la tercera potencia turística mundial, sí, pero los servicios de empresa que incluyen las ingenierías ya han superado al turismo en nuestra balanza de pagos como ingreso, cosa que no decimos habitualmente. Esto es un fenómeno de los últimos 4 o 5 años. Pero sí tenemos un fortísimo sector exportador en el ámbito de la ingeniería, igual que otros servicios de empresa. La historia de nuestro país siempre ha sido la misma. Cuando hemos progresado es cuando hemos tenido ejemplos como el que nos contaba José Lladó. Tenemos un sector productivo, eficiente, competitivo, internacionalizado y que es capaz de exportar. Medimos nuestro crecimiento del Producto Interior Bruto por habitante, nuestro nivel de vida, los medimos siempre en función de la capacidad exportadora de nuestra economía. Y para exportar hay que ser competitivo. Y para ser competitivo se requiere innovar, pero también se requiere control de costes. Se requiere que los inputs de producción, el conjunto de los factores de producción que introducimos en nuestro sistema económico sean lo más competitivos posibles, están al mejor precio posible. Y aquí es donde el papel que desempeña la energía es crucial. Una política energética correcta ayuda a conciliar objetivos que entre sí suelen ser bastante contradictorios. Cualquier ciudadano lo quiere todo, y eso es lógico. Queremos progresar y queremos cada vez más. Queremos contribuir a la lucha contra el cambio climático y no emitir CO2. Queremos precios baratos de la energía y del resto de los bienes y servicios de la economía. Queremos estabilidad de precios. Queremos seguridad de suministro, que no haya apagones y que no haya problemas ni colas en las gasolineras. Todo esto lo queremos a la vez. El problema es que lo podremos tener en función de dos cosas: en función del desarrollo de la tecnología, cómo esta tecnología va avanzando y permitiendo conciliar objetivos que muchas veces son contradictorios a priori, y por otro lado, la capacidad de hacer una buena gestión, tanto empresarial, aquí está el mundo empresarial de la energía, pero también en la política energética, que cada vez menos va siendo política energética nacional y en el caso de España va siendo cada vez más una política energética europea. Y esos son los retos. El objetivo de toda política energética tiene que ser claramente estar muy pegado al desarrollo real de la tecnología. Cuando se va por delante, cuando se piensa que el mundo es mejor o que los desarrollos tecnológicos son mejores de los que son, se cometen terribles errores, y experiencias de estas hemos tenido. Despilfarro de recursos, enormes costes, que luego se van pagando a lo largo de todos los años posteriores a las decisiones erróneas. Por otro lado, ir por detrás del desarrollo tecnológico, ir por detrás de por donde el mundo ha avanzado, condena al país al atraso. Y es donde está la dificultad de hacer una correcta política económica y sobre todo una política energética adecuada. Es estar lo suficientemente realista, con los pies en la tierra, para saber qué decisiones se pueden hacer y cuánto se puede avanzar y no quedarte atrás. Por eso es importante que esto se haga con un amplio consenso. Todos tenemos una visión parcial de un mundo tan complejo como es el mundo de la energía. Nadie tiene toda la verdad. Y es más, tendemos todos, y eso es humano, a confundir nuestra visión parcial con nuestros propios intereses particulares, lo cual también es normal. La dificultad de un gobierno consiste en tratar de ser todo lo neutral que se pueda en la toma de este tipo de decisiones. No siempre se consigue, y desde luego cuando se toman decisiones, de ahí vienen las críticas, porque normalmente casi nunca las decisiones coinciden con todas y cada una de esas visiones parciales o esos intereses particulares, siempre legítimos, que tenemos cada uno de nosotros. Por eso es bueno que se hable mucho de energía, y por eso es bueno que demos unos premios a los periodistas que se dedican a esto, y sobre todo que lo hagan con rigor y que lo hagan con objetividad, y que expliquen un mundo complejo pero absolutamente necesario. Si uno mira la historia de los 200 últimos años de nuestras economías, de las economías avanzadas, cuando hablamos de revoluciones industriales, en realidad no estamos hablando de revoluciones industriales, hablamos de revoluciones energéticas. La de principios del siglo XIX fue el carbón y el vapor, la de principios del siglo XX fue el motor de combustión y la electricidad, y la del siglo XXI es una revolución energética diferente. Estaba hablando de ello entre los grandes marcos y los grandes acuerdos que hemos hecho a nivel nacional e internacional Borja Prado en su introducción. Es una revolución diferente porque, al contrario que las anteriores, que permitieron que la producción de bienes privados de la economía aumentase y eso permitiese los niveles de vida de los que hoy disfrutamos,
y la sociedad de consumo de la que hoy disfrutamos, que si no, no habría existido sin esas revoluciones energéticas, la actual es producir la misma energía pero de manera más limpia, atendiendo a un bien público, que es la salud medioambiental, tanto nacional como continental y también del planeta. No nos vamos a echar mucho al bolsillo de esta revolución en cuanto a lo que seamos capaces de consumir individualmente, pero sí muchísimo en lo que vamos a ser capaces de consumir como un bien público de todos, que es la salud medioambiental del planeta. Lo que es importante es entender que, como toda revolución, la revolución energética que tenemos ahora no está ultimada, no tenemos todos los desarrollos tecnológicos que nos gustaría tener y tenemos nuestros elementos de contradicción, como digo antes. Toda tecnología tiene sus ventajas e inconvenientes, por lo menos las que ahora mismo tenemos. No conozco ninguna que tenga todo ventajas y ningún inconveniente, ni ninguna que tenga todo inconvenientes. Hay algunos que piensan que algunas tienen todo inconvenientes, yo creo que no. Y que es difícil prescindir de cualquier avance tecnológico o de cualquier desarrollo que ya tenemos en la producción energética, a menos que se den saltos muy cualitativos en cuestiones como las que se han mencionado. Por ejemplo, una mejora sustancial de la eficiencia energética, una mejora sustancial de la energía renovable o, sobre todo, la que probablemente sea más revolucionaria, pero yo creo que todavía tiene un estado de desarrollo inferior, que es la capacidad de almacenamiento. Todas estas cuestiones son las que tenemos que ir viendo cómo tomamos decisiones hoy respecto a lo que va a ocurrir en los próximos años y seamos capaces de acertar. Y acertar en esto va a ser extraordinariamente difícil. Por eso decía la necesidad de un amplio consenso. Y por eso es muy importante que algo tan complicado en el presente y en el futuro tenga una buena comunicación. Voy a poner un ejemplo de comunicación. Hemos tenido, y me van a permitir la ironía, hemos tenido una punta de invierno, una punta de precios muy altos en el sector eléctrico, también en el sector de gas. Venía del acuerdo de la OPEP, que ya en noviembre marca una tendencia diferente a lo que había sido hasta ahora en la formación de precios internacionales de las materias primas energéticas, pero evidentemente esto se refleja con un aumento sustancial de la demanda por olas de frío, por unas circunstancias medioambientales, en el caso de España, agudas, ciertos problemas en determinados países vecinos, Francia, Argelia, nos lleva a una punta de precios muy alta que fue objeto de portadas de periódico durante prácticamente 2 semanas, yo diría que 10 días. Hoy el precio está a 52 y 10 días después de la punta máxima, que fue 91 euros en el mercado mayorista eléctrico, bajó a 29 y desde luego no ocupó el mismo espacio mediático esos 29 euros que los 91. ¿Qué sensación ha quedado en el público? Que la energía siempre sube y que la erraticidad del mercado va en su contra. No, a veces no. A veces la propia erraticidad del mercado en situaciones de volatilidad generan precios bajos, incluso excepcionalmente bajos para el invierno. Con esto lo que digo es que necesitamos un esfuerzo de fuerte comunicación. Si solo son noticias las malas noticias, no damos una sensación objetiva de cómo funciona el sector. Tampoco es necesario que desde el ámbito político, desde el ámbito mediático, desde el ámbito empresarial, expliquemos bien en qué consiste un sector tan complicado como este, cuáles son los retos que tenemos por delante, que cada decisión tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes. En esto hay países que han tomado muy en serio el debate energético. Por ejemplo, en Alemania, toda la cuestión del cambio del modelo energético lo llaman el Energiewende, el cambio energético. Y ha sido un debate público muy amplio y mediático también. A mí me gustaría que en España tomásemos nota de cómo se ha hecho este tipo de debate público, porque cada cosa que se proponía siempre se decía, esto tiene estas ventajas, pero también estos inconvenientes. Lo digo porque es importante, porque en España tenemos una cierta tendencia a contar solo las ventajas de mi posición particular o de mi visión particular. Y si queremos un debate constructivo de un tema tan importante que afecta cuando se toman decisiones al menos a una generación y a veces hasta 2 y 3 generaciones que vienen por detrás, yo creo que en esto tenemos que hacer una labor entre todos muy amplia y por eso felicito a los premiados, porque son aquellos que en este año se ha considerado que han hecho mejor esta labor. Han hecho mejor esta labor de explicar, esta labor de discutir, de debatir en medios de comunicación de mucha relevancia. Y por eso yo creo que es especialmente interesante estar aquí en el día de hoy y haber hecho esta reflexión en voz alta que he hecho con todos ustedes del papel y la relación que tiene que tener la política energética, las decisiones energéticas, los medios de comunicación y nosotros como sociedad. Porque, como decía antes, si acertamos en la revolución energética, tendremos a un país que por primera vez en su historia, porque las otras dos llegamos tarde, en esta tercera revolución energética estará a la altura de la historia de nuestro país, que es lo que todos queremos. Muchas gracias.